Empiezo a grabar porque me han pasado unas cosillas con las grabadas que prefiero evitármelas. Ya somos 21. Esperemos otro ratito, que siempre son como 100, no más de 100, no, pero sí son como 100 y siempre llegan menos, muchos menos. No son días fáciles. 22. Isabel acaba de llegar. 23. ¿Cuánto tengo yo? 82 de carga. Vamos a ponerlo al 100%. Bueno. Hola Isabel. Hola Mauricio. Hola Lili, hola chicos, ¿cómo están? Bien. Contenta de tenerlos por aquí, tenerlas a todos y a todas. Después de cada módulo me entran dudas sobre mi proyecto. Qué bueno, Catalina. Si hay un viaje que no en el que uno no le entren dudas, entonces no es que sea así un viaje como muy provechoso. Si quieres, Cata, me contactas por WhatsApp y me cuentas en términos generales de qué va tu proyecto y con mucho gusto puedo de alguna manera ayudarte, bueno, aunque dice, ha sido muy potente sumar inquietudes e inspirarme con todo lo que se ha compartido por acá. Por supuesto que sí, de eso se trata, efectivamente. Además, ustedes son un grupo generoso, lindo, solidario, yo ya lo he dicho, todas las sesiones yo digo lo mismo. Me parece lindo porque sé que si ustedes quieren también se pueden compartir cosas y se pueden leer entre ustedes. El sábado, de hecho, van a hacer un ejercicio con Mónica Suárez que va a ser efectivamente eso. Entonces eso va a ser bonito porque les va a ayudar ahí como a terminar de enfilar su ruta de inmersión. Igual no se compliquen la vida, tampoco se trata de hacer un megaproyecto, o sea, tienen que tener en cuenta que es un pequeño proyecto y que es en el marco de un diplomado y que por supuesto, hay quienes de pronto tienen más práctica, de pronto tienen como conocimientos en gestión cultural, que se han enfrentado ya al diseño de proyectos y demás, y otros que hasta ahora estamos por primera vez acercándonos a ello. Entonces, pues es lógico que no todos vamos a tener, digamos, los mismos desarrollos, pero lo importante es que sea concreto, sea realizable, esté redondo, que los objetivos estén bien planteados, o sea, con ese mínimo de cosas, eso es lo que se espera y que lo puedan afinar lo mejor posible y esa es como la idea. Hola María Gloria, Juliana, María Hola. Flores, bienvenidos y bienvenidas. Firar, para mí la carga laboral con lo único que ando al día es con haber pagado el diplomado. Llanto a mares, pero sé que me pondré al día. Bueno, esperemos que sí, Firar. Pero me dio fue risa por la manera en cómo lo cuentas, que es entre tragicómico, sí, esos como esos payasos lindos que dan ganas de abrazar, pero que tienen una sonrisa triste, algo así. Nada, igual, la idea no es angustiarse, la idea es disfrutar el viaje. Y este último trayecto ya, mejor dicho, estamos a punto de, mejor dicho, el barco ya va de regreso. Entonces aprovechen y aprovechen el último momento para, para disfrutar, para llevarse aprendizajes, para compartir con los compañeros. Eso tiene mucho sentido. Igual para quienes están en el diplomado, porque recuerden que en el ciclo de talleres no solo están los estudiantes del diplomado, así que si de pronto nos volvemos muy monotemáticos, para quienes de pronto no están en el diplomado, pues anímense y hagan el diplomado. A mí siempre se me sale mi faceta de estratega comercial, lo siento, pero así es la vida. Bueno, por mi carga, qué pena, es que tengo una pregunta. ¿La clase del viernes pasado quedó grabada? Sí, debió quedar grabada. Tienen que preguntarle a la profe Mónica, porque, o a Melba, que es mi monitora académica,
porque no sé, entonces si me están preguntando es porque no se ha compartido. ¿Estoy en lo correcto? O sea, ¿ustedes no tienen la grabación de la clase del viernes? Sí, Liliana, yo por lo menos ha sido como la única clase en la que no estaba, que es la del Ah, viernes, y bueno. no ha llegado el link de la clase y pues sí sería bueno que nos llegara para saber si de pronto quedó alguna actividad pendiente para el próximo sábado. Eh, No, entonces al parecer nadie lo tiene, entonces ya me pongo en contacto con la profe Mónica y con Melba para que busquen la grabación y se lo compartan. Yo he estado súper embolatada estos primeros días con temas familiares un poco complejos, entonces a ratos me he conectado y no le hice seguimiento. Ustedes saben que yo trato, y así también lo hacía Lisa. Tratamos de compartir los links lo más pronto posible, pero no estaba enterada, menos mal me cuentan y ya entonces haremos las acciones necesarias para que ustedes cuenten con esa grabación, ¿vale? De todas maneras, mañana temprano, si alguien me recuerda, sería genial. 28 personas, yo creo que está bien. ¿Podemos comenzar? ¿Les parece? Ya somos 28 y ya irán llegando. Ya llegó Andrea, 29 y dije 30, ¿no? Y son las 6:13. Bueno, ya estamos grabando entonces esta sesión. Muchísimas gracias por hacer parte de este segundo ciclo de talleres. Son otros 4 talleres los que vamos a desarrollar en esta etapa, en esta última etapa. Hoy estaba previsto que nos acompañaran Alexander Carreño y Luis Pacheco, pero lamentablemente Alexander por un lado se enfermó de COVID y por otro lado Luis tuvo que viajar también de manera urgente por temas de trabajo, entonces tuvimos que cambiar el taller. Bueno, yo ya lo había anunciado a los estudiantes de la tercera edición del diplomado, pero no a quienes de pronto no están en el diplomado. Esa es como la sorpresa. Sin embargo, el resto de la agenda se mantiene. Mañana nos va a acompañar Yolanda Reyes. Y el viernes va a estar con nosotros Luis Bernardo Yepes. De hecho, Luis Bernardo me pidió, mañana yo les envío por correo electrónico y por WhatsApp, algo que él me solicitó, porque para el taller de él como que pide que se desarrolle algo antes de llegar a la sesión. Entonces, mañana por la mañana se los envío para que tengan tiempo suficiente para el viernes estar preparados con Luisber, ¿va? Para que le saquen además todo el jugo posible, porque Luisber es pues uno de los referentes más importantes de la promoción de lectura en nuestro país, maestro mío, amigo también, de Letra Viva y mío, entonces pues va a ser buenísimo también estar con él. Y mañana es con Yolanda Reyes de 6 a 8 de la noche, y también va a estar buenísimo, ya la requete contra confirmé hoy y ella está lista ya para mañana también desarrollar su taller. El lunes tenemos el taller con Gale Ospina y el miércoles tenemos el conversatorio. Vamos a ver si pueden asistirlos todos. Eso todavía no está confirmado, pero pues la idea sería que estuvieran todos en el conversatorio, ¿vale? Bueno, entonces en ese orden de ideas hicimos un ajuste en el primer taller de este segundo ciclo y el ajuste pues lo asumí. Me ha tocado asumir algunas cosas imprevistos que van pasando en el camino, en el viaje, y yo no tengo problema, yo soy feliz desarrollando talleres, haciendo clase, encontrándome con ustedes. Entonces ya superamos los 30, estamos en 33, vamos para 34 personas conectadas. Esta sesión está siendo grabada porque algunas de las personas me han pedido que grabemos porque no van a poder acompañarnos. Entonces les estaba contando que el taller de hoy es el único que cambia de toda la programación. De los 8 talleres que estaban previstos, 7 se desarrollaron y este es el único que cambia por las circunstancias que ya les estaba mencionando y que tienen que ver con motivos de salud y llegó Juan Carlos Soto, con motivos de salud, por motivos de salud y de viaje. Y sin embargo, hoy casi
casi estuve a punto de cancelar el taller, pero afortunadamente no, porque pues también seguir atrasando las cosas pues no es una buena idea. Pero les cuento que mi mamita está hospitalizada y han sido días bien complejos. Pero no por COVID, ¿no? Se tragó una espina, así que ojo, porque las espinas son de la cosa más peligrosa del mundo. Y resultó con la espina enterrada en el esófago y eso ha sido un tema muy complejo. Digamos, no es tan delicado, pero sí es de mucho cuidado. Entonces estamos en eso. Sí, Mauricio. Sí, gracias, Firar. Sí, pues en realidad tampoco puedo hacer mucho en este momento por ella, entonces decidí hacer la clase, hacer el taller y pues, nada, compartir con ustedes, también es una manera de, de darle alivio al corazón, porque pues siempre han sido días complejos. Ah, y aparte mi hijo, esta mañana le diagnosticaron COVID, o sea que estoy en una situación así como bien compleja. Bueno, entonces igual agradecerles por favor silenciando los micrófonos para que no haya interferencia. Cuando yo vea por ahí algún micrófono encendido, yo lo silencio para que no genere interferencia en la grabación y bueno, en lo que yo les vaya contando. Gracias, Felipe. Sí, todo saldrá bien, todo fluye, sobre todo si le ponemos el corazón y si le apostamos al humano, me parece que ese es como el camino para cualquier circunstancia difícil que podamos estar enfrentando. Para todos y para todas, pues igual, mis mejores deseos para que toda la energía bonita llegue a ustedes y todo fluya, ¿no? Todo, necesitamos que todo fluya. Bueno, el taller de hoy es sobre un tema que me encanta. Yo digo, todos los talleres y todas las clases que yo hago, ese tema también me encanta. Ese tema también me encanta. Y este tema es realmente un tema que pienso cada vez es mucho más importante. Ustedes saben que en el diplomado, en el marco del diplomado, tenemos un módulo que se llama motores narrativos y que ya desarrollamos. Sin embargo, digamos, esa mirada de los motores narrativos es una mirada amplia de la formación de sujetos del lenguaje, llegó Fernando. Y en ese sentido, lo que dijimos con respecto a los motores narrativos es que allí, digamos, el centro de la labor del motor de lectura en relación con los motores narrativos está en la creación de historias, más allá de que sea a través de la escritura que se materialicen esas historias. Entonces estuvimos conversando un poco también para quienes no están en el diplomado, estuvimos conversando sobre la manera de crear historias y cómo podemos generar como unos pretextos, como unas secuencias didácticas, si se quiere, como unas reglas de juego que permitan acompañar los procesos de creación de las personas que pues van a crear esas historias. Y esas formas de acompañamiento, esas formas de facilitar ese proceso creativo, pues vimos que pueden ser muy complejos o más, digamos, en términos generales, como más completos, o pueden ser motores narrativos que solamente potencien algunas partes de ese proceso creativo. En el marco de ese módulo de motores narrativos desarrollamos un motor narrativo que se llama el coleccionario de anomalías, y bueno, que les contaba que surgió de un proyecto y que luego se perfeccionó en el pabellón juvenil con subsidio, llegó Mélida. Y también les expliqué el cubo de historias y el storyboard, perdón, como motor narrativo para permitir desarrollar ese proceso creativo. Sin embargo, me pareció pertinente que este taller se centrara sobre todo en la escritura y no tanto en la escritura de textos narrativos, sino en la escritura en general, o sea, como reflexionar sobre la escritura y sobre los procesos de escritura y cómo un promotor de lectura, como un mediador, puede acompañar esos procesos de escritura con algunas claves, digamos. Es un tema muy amplio que, por supuesto, no voy a agotar en 2 horas, ni mucho menos, pero que espero les deje como herramientas y que les permita también como seguir avanzando en la formación también de escritores. Llegó Gabriela Hurtado. Ya somos 39, vamos para 40. Muchas gracias por estar. Y por permitirme compartir estas 2 horas con ustedes.
Bueno, entonces les estaba contando que este es un tema muy vasto, es un tema muy amplio. De hecho, les estaba también contando algunos al comienzo que en este momento estamos diseñando la malla curricular del próximo nuevo diplomado de la Fundación Letra Viva, que es el diplomado en creación narrativa. Y en donde efectivamente ahondaremos mucho más en este asunto, tanto desde el punto de vista de la pedagogía de la escritura como desde el oficio del escritor. Es decir, también digamos desde esa perspectiva del oficio del escritor. Entonces, quien va a coordinar ese diplomado es un escritor muy reconocido, joven, hizo la maestría conmigo, fuimos compañeros, somos grandes amigos y es una persona que sabe muchísimo, sobre todo que tiene mucha experiencia como editor y como tallerista de IDARTES en los talleres pues, de la Gerencia de Literatura de IDARTES, los talleres que se hacen en Bogotá. Y él es Rodolfo Celis, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Fito Celis va a ser el coordinador académico de ese diplomado y entre él y yo estamos construyendo la malla curricular y estamos armando el equipo de docentes. Va a tener el diplomado una estructura muy similar a este, pues porque la idea es también capitalizar la experiencia que hemos desarrollado en este diplomado y también desde la pedagogía del viaje, con unos módulos que en este caso van a ser 10 módulos de 8 horas cada uno, con unos laboratorios de trabajo sobre proyectos específicos de escritura que bien pueden tener un énfasis en pedagogía o un énfasis ya en la propia obra, una propia obra que puede ser un libro de cuentos o puede ser un proyecto de novela. Y también vamos a tener ciclos de talleres con expertos. Por ejemplo, ya tenemos confirmados a Rodrigo y a Diego del Vestigio para que nos haga un taller sobre ciencia ficción y tenemos también confirmado a Cristian Valencia, que sobre todo ha escrito novela, aunque también escribe muchas crónicas. Y bueno, ahí estamos como construyendo pues también tanto el equipo base docente como el grupo de talleristas que nos van a acompañar. Ese diplomado arranca el 31 de agosto. Y estamos también ya promoviendo la 4ª edición del Diplomado en Promoción de Lectura que arrancaría el 31 de julio, para que por favor nos ayuden también a difundir con sus contactos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, colegas, bueno, en fin, con las personas que ustedes consideren que puedan interesarse precisamente también en la 4ª edición del Diplomado en Promoción de Lectura. Con un 35% de descuento para personas que ustedes como egresados puedan referir al diplomado. Bueno, pero si tienen ya preguntas sobre eso, me escriben después. Volviendo al tema, este taller se llama El regalo de la escritura o cómo animar a escribir y está muy enfocado en la escritura como práctica social, ¿sí? El texto referente más importante de este taller es un libro de Rita Flores y Clemencia Cuervo con el que vengo trabajando desde hace mucho tiempo y que además es como muy importante para los centros de escrituras de las universidades porque se basa en un proyecto de investigación que desarrollan estas dos personas y en el que hacen una indagación sobre las fortalezas y debilidades en la escritura de estudiantes de primeros semestres de diferentes carreras de la Universidad Nacional de Colombia. Es una investigación ya que tiene muchísimo tiempo, es una investigación ya antigua, digamos, que ya tiene, digamos, sus años, pero que le ha servido tanto a Clemencia como a Rita pues un trabajo sostenido durante 15 años precisamente desde una mirada interdisciplinaria de cómo fortalecer esos procesos de escritura. ¿Listo? Entonces, este taller se llama El regalo de la escritura o cómo animar a escribir, precisamente un poco como haciéndole homenaje a este libro que si lo pueden conseguir, yo igual se los puedo compartir en PDF, ¿no? Se los puedo compartir perfectamente, de hecho lo puedo subir a Classroom o se los puedo enviar al correo electrónico mejor, porque como hay no solamente estudiantes del diplomado, sino otras personas, pero pues sería también muy bueno poderlo compartir con ustedes. Ya no apague ese equipo, Por favor, silencien los celulares para que no tengan interferencia con la clase, con el taller. Bueno,
Entonces ese es como el punto de partida, pero quisiera primero compartir con ustedes un libro, una historia, una de mis favoritas, uno de mis libros favoritos, dos libros favoritos. Uno lo que eh, comparte, por lo general, es lo que lo mueve, ¿no? Y que llega muy profundo y resuena en uno. Y esto que quiero compartir con ustedes, esta historia que quiero compartir con ustedes, resuena mucho en mí por diferentes circunstancias. Primero porque viví 9 años en Chile, entonces es una historia que tiene mucho que ver con mi infancia. En segundo lugar, porque me parece una historia tremendamente bien construida, aunque después vamos a hablar un poquito sobre eso. Y en tercer lugar, porque me sirve también de pretexto para hablar de la escritura como proceso. Entonces, por esas razones, quiero compartirles. El tema es que cuando yo comparta pantalla ya no voy a poder dar admitir, aunque si está aquí Melba, yo la puedo nombrar. Melba, ¿estás cierto? Melba estaba hace un rato. Amalia, te puedo nombrar como coanfitriona. Estoy dibujando, pero sí. Tú deberías poder ver cuando te están pidiendo acceso así tengas la pantalla compartida. ¿Sí? Igual puedo admitir. Sí, igual puedes sentir. Si quieres ponerme a mí, pero igual tú debes poder ver. Listo. Bueno, entonces una cosa y la otra por si acaso. Plan A y plan B. Listo, entonces voy a compartir la pantalla y vamos entonces juntos a disfrutar de esta lectura que nos va a servir como de un gran telón de fondo bello para, sí, efectivamente, sí me está dejando admitir. Gracias, Amalia, querida. Entonces, voy a abrir acá el libro, se llama La Composición, seguro muchos de ustedes lo conocen, si no lo conocen, pues que sea la oportunidad de leerlo por primera vez, de compartir esa lectura en el marco de este taller y si lo conocen, pues será una relectura, el derecho a releer de Daniel Pennac, uno de los derechos imprescriptibles del lector. Entonces, ¿muchos lo conocen? Sí, yo trabajo harto con él. Buenas tardes. Hola, Fernando. No, yo me imagino que tú sí lo que te contraconoces. No, y me evoca a mi propia infancia, ¿no? Sí, 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 eso Ahí les estaba puedo comentando contar. yo también. Porque yo viví justo en un Chile de dictadura, del año 81 al año 90. Nos devolvimos a Colombia cuando Patricio Elwin ganó la presidencia. Entonces, plena dictadura. Bueno, Claro. la composición, quien escribe la historia es Antonio Escármeta y quien la ilustra es Alfonso Ruano. Y este libro es de una maravillosa colección que se llama Así vivimos, de Ediciones Ecaré. Entre otras cosas, para mí es de los libros más, perdón, las colecciones y esta editorial en general, todo lo que tiene es maravilloso. Y esta colección Así vivimos es de una sensibilidad social profunda. La calle libre es un súper libro, Ni era vaca ni era caballo es otro súper libro, La peineta colorada, Miguel Vicente Pata Caliente, un puñado de semillas y La composición. Son como 6 libros que diría yo, son como una base importante para trabajar con los niños y las niñas y para trabajar con todo tipo de públicos, ¿no? Porque también es muy bello ver cómo aquí se entremezcla el mundo adulto y el mundo infantil, el mundo de los jóvenes y con, digamos, con una sensibilidad frente a temas sociales muy contundente y muy profunda. Al igual hay otra colección de narraciones indígenas también de Ediciones Ecaré que es bellísima, donde también hay un montón de historias que si de pronto no conocen estas colecciones sería muy chévere que por colecciones también se guiaran para buscar otros títulos, que es otra forma también de recomendar lecturas. ¿Listo? La composición de Antonio Escarmeta con ilustraciones de Alfonso Ruano, Ediciones Ecaré. El día de su cumpleaños, a Pedro le regalaron una pelota. Pedro protestó porque quería una de cuero blanco con parches negros como los que pateaban los futbolistas profesionales. En cambio, esta de plástico le parecía demasiado ligera. Uno quiere meter un gol de cabecita y la pelota sale volando. Parece pájaro por lo liviana. Mejor, le dijo el papá, así no te aturdes la cabeza.
y le hizo un gesto con los dedos para que callara, porque quería oír la radio. En el último mes, desde que las calles se llenaron de militares, Pedro había notado que todas las noches el papá se sentaba en su sillón preferido, levantaba la antena del aparato verde y oía con atención noticias que llegaban desde muy lejos. A veces venían amigos que se tendían en el suelo, fumaban como chimeneas y ponían las orejas cerca del receptor. Pedro le preguntó a su mamá, ¿por qué siempre oyen esa radio llena de ruidos? Porque es interesante lo que dice. ¿Qué dice? Cosas sobre nosotros, sobre nuestro país. ¿Qué cosas? Cosas que pasan. ¿Y por qué se oye tan mal? La voz viene de muy lejos. Y Pedro se asomaba a la ventana, porque tengo aquí, listo. Y Pedro, perdón, es que listo, ahora sí. Y Pedro se asomaba soñoliento a la ventana, tratando de adivinar por cuál de los cerros lejanos se filtraría la voz de la radio. En octubre, Pedro fue la estrella de los partidos de fútbol del barrio. Jugaba en una calle de grandes árboles y correr bajo su sombra era casi tan delicioso como nadar en el río en verano. Pedro sentía que las hojas susurrantes eran un estadio techado que lo ovacionaba cuando recibía un pase preciso de Daniel, y el hijo del almacenero se filtraba como Pelé entre los grandotes de la defensa y chuteaba directo al arco para meter el gol. ¡Gol!, gritaba Pedro y corría a abrazar a todos los de su equipo que lo levantaban por los aires porque, a pesar de que Pedro ya tenía 9 años, era pequeño y liviano. Por eso todos lo llamaban Chico. ¿Por qué eres tan chiquito?, le decían a veces para fastidiarlo. Porque mi papá es chiquito y mi mamá es chiquita. Y seguramente también tu abuelo y tu abuela, porque eres requete chiquito. Soy bajo, pero inteligente y rápido. En cambio tú, lo único que tienes rápido es la lengua. Un día, Pedro inició un veloz avance por el flanco izquierdo, donde habría estado el banderín del córner si esa fuera una cancha de verdad y no la calle entierrada del barrio. Llegó frente a Daniel, que estaba de arquero. Simuló con la cintura que avanzaba, pasó el balón hasta dormirlo en sus pies, lo levantó sobre el cuerpo de Daniel, que se había lanzado antes, y suavemente lo hizo rodar entre las 2 piedras que marcaban el arco. ¡Gol!, gritó Pedro y corrió hacia el centro de la cancha esperando el abrazo de sus compañeros. Pero esta vez nadie se movió. Estaban todos clavados mirando hacia el almacén. Algunas ventanas se abrieron, se asomó gente con los ojos pendientes de la esquina. Otras puertas, sin embargo, se cerraron de golpe. Entonces Pedro vio que al padre de Daniel se lo llevaban 2 hombres arrastrándolo, mientras un piquete de soldados lo apuntaban con metralletas. Cuando Daniel quiso acercársele, uno de los hombres lo contuvo poniéndole la mano en el pecho. Tranquilo, le dijo. Don Daniel miró a su hijo. Cuídame bien el negocio. Cuando los hombres lo empujaban hacia el jeep, quiso llevarse una mano al bolsillo y de inmediato un soldado levantó su metralleta. ¡Cuidado! Don Daniel dijo, quería entregarle las llaves al niño. Uno de los hombres le agarró el brazo. Yo lo hago. Palpó los pantalones del detenido y allí donde se produjo un ruido metálico, introdujo la mano y sacó las llaves. Daniel las recogió en el aire. El jeep partió y las madres se precipitaron a la calle. Agarraron a sus hijos del cuello y los metieron en sus casas. Pedro se quedó cerca de Daniel en medio de la polvareda que levantó el jeep al partir. ¿Por qué se lo llevaron? Daniel hundió las manos en los bolsillos y apretó las llaves. Mi papá está contra la dictadura.
Pedro ya había escuchado eso de contra la dictadura. Lo decía en la radio por las noches muchas veces, pero no sabía muy bien qué quería decir. ¿Qué significa eso? Daniel miró la calle vacía y le dijo como en secreto, que quieren que el país sea libre, que se vayan los militares del gobierno. ¿Y por eso se los llevan presos? Preguntó Pedro. Yo creo. ¿Qué vas a hacer? No sé. Un vecino se acercó a Daniel y le pasó la mano por el pelo. Te ayudo a cerrar, le dijo. Pedro se alejó pateando la pelota y como no había nadie en la calle con quien jugar, corrió hasta la otra esquina a esperar el autobús que traería a su padre de regreso del trabajo. Cuando llegó, Pedro lo abrazó y el papá se inclinó para darle un beso. ¿No ha vuelto aún tu mamá? No, dijo Pedro. ¿Jugaste mucho? Un poco. Sintió la mano de su papá que le tomaba la cabeza y la estrechaba con una caricia sobre la camisa. Vinieron unos soldados y se llevaron preso al papá de Daniel. Ya lo sé, dijo el padre. ¿Cómo lo sabes? Me avisaron por teléfono. Daniel se quedó de dueño del almacén. A lo mejor ahora me regala caramelos, dijo Pedro. No creo. Se lo llevaron en un jeep como esos que salen en las películas. El padre no dijo nada. Respiró hondo y se quedó mirando con tristeza a la calle. A pesar de que era de día, solo la atravesaban los hombres que volvían lentos de su trabajo. ¿Tú crees que saldrá en la televisión? Preguntó Pedro. ¿Qué? Preguntó el padre. ¿Don Daniel? No. Esa noche se sentaron los tres a cenar y aunque nadie le ordenó que se callara, Pedro no abrió la boca. Sus papás comían sin hablar. De pronto, la madre comenzó a llorar, sin ruido. ¿Por qué está llorando mi mamá? El papá se fijó primero en Pedro y luego en ella y no contestó. La mamá dijo, no estoy llorando. ¿Alguien te hizo algo? Preguntó Pedro. No, dijo ella. Terminaron de cenar en silencio y Pedro fue a ponerse su pijama. Cuando volvió a la sala, sus papás estaban abrazados en el sillón, con el oído muy cerca de la radio, que emitía sonidos extraños, más confusos ahora por el poco volumen. Casi adivinando que su papá se llevaría un dedo a la boca para que se callara, Pedro preguntó rápido, «Papá, ¿tú estás contra la dictadura?» El hombre miró a su hijo, luego a su mujer, y enseguida ambos lo miraron a él. Después bajó y subió lentamente la cabeza, asintiendo. ¿También te van a llevar preso? No, dijo el padre. ¿Cómo lo sabes? Tú me traes buena suerte, chico, sonrió. Pedro se apoyó en el marco de la puerta, feliz de que no lo mandaran a acostarse como otras veces. Prestó atención a la radio tratando de entender. Cuando la radio dijo la dictadura militar, Pedro sintió que todas las cosas que andaban sueltas en su cabeza se juntaban como un rompecabezas. Papá, preguntó entonces, ¿yo también estoy contra la dictadura? El padre miró a su mujer como si la respuesta a esa pregunta estuviera escrita en los ojos de ella. La mamá se rascó la mejilla con una cara divertida y dijo, no se puede decir. ¿Por qué no? Los niños no están en contra de nada. Los niños son simplemente niños. Los niños de tu edad tienen que ir a la escuela, estudiar mucho, jugar y ser cariñosos con sus padres. Cada vez que a Pedro le decían estas frases largas, se quedaba en silencio. Pero esta vez, con los ojos fijos en la radio, respondió, bueno, pero si el papá de Daniel está preso, Daniel no va a poder ir más a la escuela. Acuéstate, chico, dijo el papá. Al día siguiente, Pedro se comió 2 panes con mermelada, se lavó la cara y se fue corre que te vuela a la escuela para que no le anotaran un nuevo atraso. En el camino descubrió una cometa azul enredada en las ramas de un árbol, pero por más que saltó y saltó, no hubo caso. Todavía no terminaba de sonar ding dong la campana cuando la maestra entró, muy tiesa, acompañada por un señor con uniforme militar, una medalla en el pecho, bigotes grises y unos anteojos más negros que mugre en la rodilla. La maestra dijo, de pie, niños, y bien derechitos. Los niños se levantaron. El militar sonreía con sus bigotes de cepillo de dientes bajo los lentes negros.
Buenos días, amiguitos, dijo. Yo soy el capitán Romo y vengo de parte del gobierno, es decir, del general Perdomo, para invitar a todos los niños de todos los grados de esta escuela a escribir una composición. El que escriba la más linda de todas recibirá de la propia mano del general Perdomo una medalla de oro y una cinta como esta con los colores de la bandera. Y por supuesto, será el abanderado en el desfile de la Semana de la Patria. Puso las manos tras la espalda, se abrió de piernas con un salto y enderezó el cuello levantando un poco la barbilla. ¡Atención! ¡Sentarse! Los muchachos obedecieron. Bien, dijo el militar, saquen sus cuadernos. ¿Listos los cuadernos? Bien, saquen lápiz. ¿Listos los lápices? Anotar. Título de la composición. Lo que hace mi familia por las noches. ¿Comprendido? Es decir, lo que hacen ustedes y sus padres desde que llegan de la escuela y del trabajo. Los amigos que vienen, lo que conversan, lo que comentan cuando ven la televisión. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra libremente, con toda libertad. ¿Ya? 1, 2, 3. Comenzamos. ¿Se puede borrar, señor?, preguntó un niño. Sí, dijo el capitán. ¿Se puede hacer con bolígrafo? Sí, joven, ¿cómo no? ¿Se puede hacer en hojas cuadriculadas, señor? Perfectamente. ¿Cuánto hay que escribir, señor? 2 o 3 páginas. 2 o 3 páginas, protestaron los niños. Bueno, corrigió el militar, que sean 1 o 2, a trabajar. ¿Y qué hice la composición? ¿Qué hice? Aquí está. Los niños se metieron el lápiz entre los dientes y comenzaron a mirar el techo, a ver si por algún agujero caía volando sobre ellos el pajarito de la inspiración. Pedro estuvo mordiendo el lápiz, pero no le sacó ni una palabra. Se rascó el agujero de la nariz y pegó debajo del escritorio un moquito que le salió por casualidad. Juan, en el pupitre de al lado, estaba comiéndose las uñas, una por una. ¿Te las comes?, preguntó Pedro. ¿Qué?, dijo Juan. Las uñas. Me las corto con los dientes y después las escupo así. ¿Ves? El capitán se acercó por el pasillo y Pedro pudo ver cerca la dura hebilla dorada de su cinturón. ¿Y ustedes no trabajan? Sí, señor, dijo Juan, y a toda velocidad arrugó las cejas, sacó la lengua entre los dientes y puso una gran A para comenzar la composición. Cuando el capitán se fue hacia el pizarrón y se puso a hablar con la maestra, Pedro le espió la hoja a Juan y preguntó, ¿qué vas a poner? ¿Cualquier cosa? ¿Y tú? No sé, dijo Pedro. ¿Qué hicieron tus papás ayer?, preguntó Juan. Lo mismo de siempre, llegaron, comieron, oyeron la radio y se acostaron. Igualito mi mamá. Mi mamá se puso a llorar de repente, dijo Pedro. Las mujeres se la pasan llorando. Yo trato de no llorar nunca. Hace como 1 año que no lloro. ¿Y si te pego en el ojo y te lo pongo morado, no lloras? ¿Y por qué no? ¿Y por qué me vas a hacer eso si soy tu amigo? Bueno, es verdad. Los dos se metieron los lápices en la boca y miraron el bombillo apagado y las sombras en las paredes y sintieron la cabeza hueca como una alcancía. Pedro se acercó a Juan y le susurró en la oreja. ¿Tú estás contra la dictadura? Juan vigiló la posición del capitán y se inclinó hacia Pedro. ¡Claro, pendejo! Pedro se apartó un poco y le guiñó un ojo, sonriendo. Luego, haciendo como quien escribía, volvió a hablarle. ¿Pero tú eres un niño? ¿Y eso qué importa? Mi mamá me dijo que los niños, comenzó a decir Pedro, siempre dicen eso, a mi papá se lo llevaron preso al norte. Igual que al de Daniel, ajá, igualito. Pedro miró la hoja en blanco y leyó lo que había escrito. Lo que hace mi familia por las noches, Pedro Maldrán, Escuela Siria, 3er grado A. Juan, si me gano la medalla, la vendo para comprarme una pelota de fútbol tamaño 5 de cuero blanco con parches negros. Pedro mojó la punta del lápiz con un poco de saliva, suspiró hondo y arrancó. Cuando mi papá vuelve del trabajo,
Pasó una semana. Se cayó de puro viejo un árbol de la plaza. El camión de la basura estuvo 5 días sin pasar y las moscas tropezaban en los ojos de la gente. Se casó Gustavo Martínez de la casa de enfrente y repartieron así unos pedazos de torta a los vecinos. Volvió el jeep y se llevaron preso al profesor Manuel Pedraza. El cura no quiso decir misa el domingo. En el muro de la escuela apareció escrita la palabra resistencia. Daniel volvió a jugar fútbol y metió un gol de chilena y otro de palomita. Subieron de precio los helados y Matilde Ship, cuando cumplió 9 años, le pidió a Pedro que le diera un beso en la boca. ¿Estás loca?, le gritó Pedro. Después que pasó esa semana, pasó todavía otra y un día volvió al aula el militar cargado de papeles, una bolsa de caramelos y un calendario con la foto de un general. Mis queridos amiguitos, ahí me sale la voz como de payaso. Mis queridos amiguitos, les dijo, sus composiciones han estado muy lindas y nos han alegrado mucho a los militares, y en nombre de mis colegas y el general Perdomo debo felicitarlos muy sinceramente. La medalla de oro no recayó en este curso, sino en otro, en algún otro, pero para premiar sus simpáticos trabajitos, les daré a cada uno un caramelo, la composición con una notita, y este calendario con la foto del prócer. Pedro se comió el caramelo, caminó de su casa y esa noche, mientras cenaban, le contó al papá: en la escuela nos mandaron a hacer una composición. ¿Sobre qué?, preguntó el papá comiendo la sopa. Lo que hace mi familia por las noches. El papá dejó caer la cuchara sobre el plato y saltó una gota de sopa sobre el mantel. La sopa era de tomate. Miró a la mamá. ¿Y tú qué escribiste, hijo?, preguntó la mamá. Pedro se levantó de la mesa y fue a buscar entre sus cuadernos. ¿Quieren que se las lea? El capitán me felicitó. Y les mostró donde el capitán había escrito con tinta verde: «Bravo, te felicito». ¿El capitán? ¿Qué capitán?, gritó el papá. El que nos mandó a hacer la composición. Los papás se volvieron a mirar y Pedro empezó a leer. Escuela Siria, 3er grado. El papá lo interrumpió. Sí, está bien, pero lee directamente la composición, ¿quieres? Y mientras los padres escuchaban con mucha atención, Pedro leyó. Cuando mi papá vuelve del trabajo, yo voy a esperarlo al autobús. A veces mi mamá está en la casa y cuando llega mi papá le dice: ¿qué hubo, chico? ¿Cómo te fue hoy? Bien, le dice mi papá. ¿Y a ti cómo te fue? Aquí estamos, le dice mi mamá. Entonces yo salgo a jugar fútbol y me gusta meter goles de cabecita. Después viene mi mamá y me dice: ya, Pedrito, venga a comer. Y luego nos sentamos a la mesa y yo siempre me como todo, menos la sopa que no me gusta. Después todas las noches mi papá y mi mamá se sientan en el sillón y juegan ajedrez y yo termino la tarea. Y ellos siguen jugando ajedrez hasta que es la hora de irse a dormir. Y después no puedo contar porque me quedo dormido. Firmado, Pedro Maldán, nota. Si me dan un premio por la composición, ojalá sea una pelota de fútbol, pero no de plástico. Pedro levantó la mirada y se dio cuenta de que sus padres estaban sonriendo. Bueno, dijo el papá, habrá que comprar un ajedrez, por si las moscas. Y colorín colorado, este cuento te ha acabado. Antonio Skármeta nació en Antofagasta, Chile, en 1940. Es autor de novelas y cuentos que han recibido numerosos premios y han sido traducidos a más de 25 idiomas. La composición fue publicada por primera vez en 1979 en el diario Le Monde en su edición dominical. La primera edición, como libro ilustrado, la realizó Ediciones Ecaré en el año 2000 y ha sido galardonada con importantes distinciones: el premio Gibraltar de los libreros catalanes, los mejores del Banco del Libro de Venezuela, el premio Américas en Estados Unidos y la lista de honor Cuatro Gatos. En el año 2003 se le otorgó el premio UNESCO a la literatura infantil en pro de la tolerancia. La composición ha sido traducida al inglés, italiano, portugués, coreano, alemán, danés, francés y japonés. Alfonso Ruano nació en Toledo, España, en 1949, estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes de Madrid y desde 1976 trabaja en Ediciones SM, donde hoy es director artístico. Ha publicado cerca de 20 libros para niños y ha recibido muchos reconocimientos por su trabajo.
Sus ilustraciones para la composición crean una atmósfera contenida y emocional para esta historia situada en un entorno dramático. Como él mismo dice, quise hacer las imágenes de un reportaje. Tengan en cuenta esto que está aquí para algo que vamos a conversar un poquito más adelante. Por ahora voy a dejar de compartir la pantalla y pues, si alguien quiere hacer algún comentario sobre la lectura, sería el momento. A mí me gustaría contar algunas cosas, ¿no? Como primero partir diciendo de que esa historia es verídica, ¿no? O sea, que en verdad los militares infiltraban las escuelas y trabajaban con los niños para que contaran qué pasaba en los hogares. ¿Qué estaban escuchando los papás de Pedro Malbrán? Estaban escuchando Radio Moscú, que era una radio que se transmitía desde Europa, que los exiliados chilenos en Europa lograban por onda corta Empezó usted fastidioso. Ya, tranquilo. Contaban desde Europa todo lo que estaba sucediendo en Chile. Lógicamente en dictadura en Chile no se sabía nada, ¿no? Entonces es real. Yo creo que es bien interesante porque el otro día hablábamos con Mónica Lucía justamente la diferencia entre lo político y la política. Yo creo que este libro es claro en eso porque le permite que Pedro logre ver bajo el velo de lo aparente, como se dice, ¿no? Logra, más allá de que los papás inclusive le ocultan lo que está sucediendo, él logra ponderar la diferencia entre lo que está sucediendo, lo que está sucediendo en la política, ¿no? Bajo el control de los militares y el análisis que él hace de la circunstancia real que está sucediendo por la dictadura, ¿no? Entonces, por ahí es bien interesante, ¿no? Porque a pesar de que los adultos tratan de mantener oculta esa verdad, ¿no? Él hace su propio análisis y logra hacer esa interpretación, ¿no? Eso. Gracias, Fer. Gracias por tus comentarios y por ampliar los referentes que podamos tener del libro. Creo que es un libro además que es perfecto para estos tiempos. Dime. Claro, perdón. Y bueno, la fundadora de CARE, que es Verónica Uribe, publica este libro en el exilio justamente para visibilizar lo que está sucediendo dentro, ¿no? Porque claro, en dictadura no había ninguna posibilidad de mostrar realmente lo que sucedía en Chile, ¿no? Sí, Hasta también estaba la democracia. Diría que hasta hace unos añitos nomás. Ajá, sí. Sí, es así. Y un poco también como el tema de la pregunta que los mediadores en general, los adultos, tenemos en relación a cómo manejar ese tipo de temas con los niños, ¿no? Y también qué subestimación, como está aquí comentando Firar en el chat, la inteligencia de los niños siempre irá de la mano con su inocencia y ninguna de las dos debe ser subestimada. Estoy completamente de acuerdo contigo, Firar. Y digamos que en eso el libro también nos aporta un montón. Eso sería como lo segundo que me gustaría apuntar y tiene que ver precisamente con esa tensión entre el mundo adulto y el mundo infantil y la manera en cómo, por ejemplo, la mamá te dice los niños son niños, los niños deberían como pensar en otras cosas, ¿no? Como si no tuvieran derecho de alguna manera a conocer esa realidad y a opinar sobre ella, incluso a generar acciones que permitan también comprender más esa realidad, apropiarla, compartirla con otros. Entonces sí me parece también muy bello el libro porque, digamos, no es una historia infantilizada o no es una historia que busque infantilizar lo que está pasando para que lo comprenda Pedrito, sino es a través de los ojos de Pedrito sobre todo, que estamos viendo lo que está pasando con esa dictadura y cuál es la relación que él también establece con sus padres, ¿no? Porque fíjense que hacia el final los padres, no sé si ustedes sintieron lo mismo, pero pues hay una desconfianza allí de los padres hacia Pedro porque de alguna manera creyeron que sí realmente Pedro iba a contar lo que hacían ellos por la noche y miren que no fue así, ¿no? Entonces, eso me parece también fundamental, como cómo se plantea esa relación entre adultos y niños con respecto, digamos, a realidades crudas como
lo es precisamente una dictadura como la que se vivió en Chile o como la que estamos viviendo nosotros actualmente. Sí, Daniela, uno le dan ganas como de comerse las uñas porque uno no sabe, y pues fíjate que también eh, eh, es muy interesante lo que vive el lector leyendo, o sea, leyendo o escuchando la historia cuando se la leen en voz alta, y es como que el lector también de alguna manera piensa que Pedrito la va a embarrar. Pues igual son como los trucos narrativos que pues cuando se escribe una historia de estas, de alguna manera se ponen en juego, ¿no? El asunto es que uno como lector también de alguna manera dice, uy, los niños cuentan las cosas tal cual son. Y no, uno muchas veces ahí están estos niños, digamos, sensibles, que tienen, digamos, una cierta postura que de alguna manera estructuran esa realidad y que de alguna manera arman ese rompecabezas y que pues no, sí, son inocentes también y son niños, digamos, sensibles, pero también son muy conscientes de lo que está pasando y saben que pueden poner en peligro a sus padres y, o sea, entienden cuál es el artificio del militar que va supuestamente a comprar esas composiciones a punta de dulces y de premios, ¿no? Entonces, eso me parece buenísimo. Yo también me estaba comiendo la uña, al inicio pensé en una película sobre la dictadura en Brasil, el año que mis padres se fueron de vacaciones, del director Saul Hamburger, 2006. No la he visto. Chévere la recomendación, Daniela. Muchas gracias. Amalia dice, me gusta que estos niños no son automáticos como los niños de 1984, son niños de verdad. 1984, la de George Orwell, ¿dices, Amalia? Supongo. Sí, los niños, los hijos son tus enemigos porque están tan adoctrinados que te entregan al ministerio de la verdad. Mm. Mira que yo no lo había alcanzado a pensar. Buenísimo que hagas esa relación entre ese libro y esta historia. Y sí, estos son como niños más reales, como más conscientes tal vez, no sé. Pues son niños que no tienen, que no cuentan con la subestimación de un escritor que cuenta esta historia, que eso me parece bellísimo. Y que en muchas veces en literatura infantil sí que todo el tiempo estamos tropezando con historias que subestiman a los niños muchísimo, ¿no? Lili, Señora, mira que, qué pena le interrumpo. ¿no? Mira que, pues pienso que precisamente por eso era que los papás estaban tan preocupados al saber que hicieron ese trabajo en el salón, ¿cierto? En el colegio, porque es como, bueno, no hemos hablado de esto con el niño, ¿cierto? La importancia de hablar las cosas con los niños, explicarles, etcétera. No hemos hablado, no sabemos cómo va a responder, ¿cierto? Entonces es precisamente como esa, se me fue la palabra, pues ese no saber qué va a decir, porque es que no le hemos dicho qué debe decir, digámoslo así, ¿cierto? No le hemos dicho que estamos en riesgo, no le hemos dicho tal cosa, hemos tratado de ocultarle y bueno, y yo siempre pues he escuchado esta historia 2, 3 veces y siempre pregunto, bueno, el premio se lo ganaron en otro salón, entonces, Sí, ¿no? Qué casualidad. ¿qué hicieron, qué escribieron los otros niños y quién se ganó el premio? Es algo muy teso, me perdió a mí. Fuerte, fuerte. Fernando Mora nos recomienda ver Machuca, película chilena que muestra la visión de dos niños en el golpe de Estado de 1973. Catalina comenta que es buenísima. Natis dice, gran película. Y luego Cata, también recordé una más reciente, Jojo Rabbit, perdón, del 2019, más en clave de humor, pero sí, claro. No, pues en cine hay un montón de cosas, pero digamos que yo siento que en literatura no tanto, en literatura infantil no tanto, salvo pues algunos libros, no es tanto lo que se desarrolla en este sentido, ¿no? Como de ir a la crudeza de la realidad y de alguna manera contarla desde la mirada de los niños. En fin, creo que ahí hay un reto enorme, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, creo que también la historia nos sirve como Pájaros Prohibidos de Eduardo Galeano. Gracias, Mario. Nos sirve también para reflexionar sobre algo que me parece súper, súper clave, La ladrona de libros. Sí, buenísima.
El libro es mejor que la película. Bueno, en fin, no nos vamos a poner a discutir qué es mejor el libro y la película, son lenguajes distintos y ya está. Camino a casa de Jairo Buitrago, podríamos hacer un listado, sí hay, claro, hay algunos títulos, pero no es un tema que se trate como tan comúnmente y no es tan fácil también, ¿no? Para los autores de literatura infantil abordar ese tipo de temas. Pero también la historia nos sirve un montón para comenzar a hablar de las prácticas tradicionales de la escritura, que por lo menos de manera muy fuerte se desarrollan en la escuela, y estoy segura que las historias lectoras de ustedes y de los grupos con los que ustedes trabajan, de los niños, las niñas, los jóvenes, en fin, de las comunidades con las que desarrollan prácticas de mediación están también llenas. Son historias de lectura que seguramente tienen como unas huellas en relación con la escritura que no son las huellas más agradables, sino que por el contrario seguramente nos dejaron como muchos sinsabores que seguro no solamente se vivieron en la escuela, sino que se perpetuaron muy probablemente en la universidad. Y un poco como a propósito del regalo de la escritura, Cómo aprender a escribir, de Rita Flores y Clemencia Cuervo, editado por la Universidad Nacional de Colombia, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Pues muchos también seguimos viviendo esas experiencias desagradables, desafortunadas y poco orientadas o guiadas, incluso en la universidad, cuando nos enfrentamos a la gran tarea de crear textos académicos. Creo que para muchos, por ejemplo, la historia de la tesis es así, es una historia muy difícil, ¿no? Tanto de pregrado como en la maestría, y qué decir del doctorado, por múltiples razones. Pero creo que para nadie es un secreto que muchos y muchas llegamos a la universidad sin las herramientas suficientes para poder enfrentar esos nuevos retos de escritura que nos implica ya pensar en términos de lo académico, ¿cierto? Entonces, porque hay una serie también de prácticas tradicionales que de alguna manera no nos permiten encontrar esa forma de escribir y esa curiosidad, ese gusto, y ese gusto incluso por el esfuerzo que implica la escritura, ¿no? Porque la escritura implica un esfuerzo tremendo, pero también mucha satisfacción. Pienso, por ejemplo, en pues la cantidad de mitos o creencias que hay alrededor de la escritura y que todo el tiempo están circulando en los imaginarios colectivos que hay alrededor de lo que significa ser escritor, de lo que es, de la manera como se construye la escritura como concepto y de las mismas prácticas de la escritura. Entonces, un poco la idea es, después de esta lectura, y también como en esta perspectiva de la composición, de lo que implica comenzar un texto de cero, del bloqueo que a veces experimentamos frente a la hoja en blanco, de esa idea tan arraigada de que lo importante en la escritura es el producto y no el proceso. En fin, ahí hay como muchos asuntos que también están implicados en esta historia que leímos de la composición, porque en efecto no se escapa la historia, y sobre todo esa parte en donde este militar le pide a los niños que escriban una composición de la nada y que guarden silencio, y todas las preguntas que hacen los niños, y que si se puede hacer con lápiz y si no, y si me puedo salir del renglón, y si tengo que hacerlo en el cuaderno, lo puedo hacer en una hoja, y cuánto debe ser, cuál debe ser la extensión, y por qué 2 o 3 páginas si esto es mucho. O sea, toda esa parte, digamos, de la historia me parece que refleja muy bien, de una manera muy pertinente para el taller, como esas prácticas tradicionales y cómo comenzar de alguna manera a derrumbar esos mitos o esas creencias y comenzar a pensar la escritura de otras formas. Firar, estamos jodidos, de pequeños no nos enseñan amor a leer, y en la educación superior dan por sentado que la persona ya trae el bagaje mínimo necesario. Sí, eso es una pelota caliente, es una papa caliente que se van botando los profesores durante toda la escuela y después en la universidad, y finalmente pues nadie hace nada, y el que termina, pues los que terminamos, digamos, sufriendo realmente y lidiando con esta realidad, pues somos los que no pudimos, digamos, de una manera mucho más tranquila y con mayor apropiación, hacer de la escritura realmente una herramienta para la vida. Eso me parece fundamental. Entonces,
y esa papa caliente, pues de alguna manera entonces los profesores pues de alguna manera no asumen esa responsabilidad y cuando llegamos a la universidad se supone que ya debemos manejar bien la escritura y en realidad no. Por eso hay tantas universidades que cada vez más crean centros de escritura, porque esa es la conclusión a la que también han llegado los mismos profesores universitarios de las diferentes carreras, y es que los chicos llegan a las universidades y no saben escribir un ensayo, por ejemplo, no saben escribir un artículo, no saben escribir una reseña, o sea, los diferentes tipos de textos, las diversas tipologías textuales no las dominan y mucho menos las que están relacionadas con el mundo académico. Entonces, por eso, digamos, la Javeriana, la Sergio Arboleda, casi todas las universidades tienen centros de escritura o están desarrollando proyectos relacionados con centros de escritura precisamente para fortalecer las habilidades escriturales de los estudiantes de los primeros semestres y acompañarlos durante toda la carrera para que puedan hacerlo con mayor suficiencia. Y en el marco de una realidad así surge el regalo de la escritura, que es el libro, digamos, con el que les planteo que trabajemos en este taller, ¿vale? Entonces, en la segunda parte, un poco con el pretexto de comenzar a reflexionar sobre esos mitos o creencias alrededor de la escritura, quiero proponerles que desarrollemos un cuestionario. Es un cuestionario que incluyen las autoras en este libro que les menciono, El regalo de la escritura, y que pues como les voy a compartir el PDF, pues también van a poder después acceder al libro y al cuestionario. La idea es que diligenciemos juntos el cuestionario. El cuestionario se llama Bloqueo del escritor y lo diseña una teórica de apellido Rose en el año 84, ya hace bastante tiempo. Entonces voy a compartir nuevamente la pantalla con ustedes para mostrarles, para que vayamos al cuestionario. Entonces el regalo de la escritura está aquí, como les digo. Hasta ahora, vamos, les voy a compartir la composición y el regalo de la escritura para que lo tengan. Vale. Listo. Este es el libro. ¿Cómo aprender a escribir? La ficha técnica. Acá está como toda la tabla de contenidos. Pero nos vamos a ir directamente aquí cuentan un poco en el marco de qué situación se desarrolló el proyecto de investigación. Y más adelante vamos a encontrar, miren, por ejemplo, aquí ellas proponen, es muy manual, es bien interesante porque creo que está muy bien estructurado, nos puede dar muchísimas pistas, herramientas y demás, y va desarrollándose poco a poco, lo podemos ir diligenciando, incluso hay espacios como este para ir escribiendo y demás. Por ejemplo, anote sus principales creencias acerca de lo que es escribir y de lo que es un escritor, que es fundamental porque detrás de toda práctica de mediación hay un concepto de escritura y hay un concepto de escritor que está implicado en esa práctica de mediación, ¿cierto? ¿No? Entonces aquí hay algunos mitos, ¿no? Ella comenta aquí algunos mitos, por ejemplo, no soy escritor porque no nací con ese don, nunca me llegó a la inspiración. O no soy escritor porque escribir no es mi oficio y no me gano la vida vendiendo novelas y poesía. O no soy escritor, como a estas horas de la vida sigo sin escribir bien, ya me tocó quedarme así. Como a estas horas de la vida sigo sin escribir bien, ya me tocó quedarme así. O sea, como si eso fuera algo que un adulto no pudiera desarrollar. ¿Qué importa pasar la vida sin escribir? Mucha gente tiene éxito y nunca ha escrito 2 líneas. Estos como los principales mitos o creencias que ellas plantean en este libro. Cuando alguien tiene que escribir la misma cosa 2 veces es porque no sabe escribir. Está súper arraigado y que tiene que ver también con la escritura como producto más que como proceso, ¿no? Creer que el buen escritor es el que escribe automáticamente bien. Un niño escribe bien si tiene buena letra, no se sale el renglón, sabe ortografía, hace las márgenes derechas y disfruta de las planas. Eso no es escribir.
¿no? Pero es lo que está metido en el imaginario colectivo de la mayoría de las personas. El que sabe escribir lo hace rápido, sin esfuerzo y sin necesidad de borradores. Entonces imaginan a un Gabriel García Márquez escribiendo, no sé, 100 años de soledad en una sentada, o en no sé, algunas semanas, algunos meses máximo, pero bueno, en fin, son como los diferentes imaginarios que tenemos alrededor de la escritura y que siguen arraigadísimos, o sea, eso sigue siendo como una realidad. Bueno, quiero que entonces vayamos directamente al cuestionario del bloqueo del escritor. Les voy a pedir que por favor saquen una hojita, como el militar, saquen una hoja y por favor escriban el nombre de la composición. De la manera en cómo me bloqueo como escritor, así se llama la composición. Estoy molestando, ¿no? Alguien dígame algo porque me siento solita. Yo estoy dibujando, toca sacar una hojita y escribir porque me bloqueo. Sí. La idea es jugar, jugar a que hacemos el cuestionario del bloqueo del escritor un poco para comenzar a revisar todos esos mitos y ver de qué manera de pronto podemos derrumbar uno que otro mito o al menos identificar cuáles son las principales dificultades que tenemos a la hora de escribir. Entonces dice así, aquí se presentan 24 afirmaciones, son las que vamos a leer una por una, entonces la idea es que ustedes vayan anotando de acuerdo con esta escala que está allí, casi siempre, a menudo, algunas veces, ocasionalmente y casi nunca, en cuál de cada una de esas 24 afirmaciones, cuál de esas 5 opciones es. Entonces puede ser que casi siempre sea A menudo B, algunas veces C, ocasionalmente D y casi nunca E, por decir algo, o 1, 2, 3, 4, 5, como ustedes quieran, ustedes arman. 1984 les dije, no, es Rose, 1985, cuestionario bloqueo del escritor. Entonces, de 24 afirmaciones acerca de lo que la gente hace y la forma de sentirse cuando escribe. Debajo de cada una de las afirmaciones hay una escala de 5 puntos, la cual describe los grados de estar de acuerdo o en desacuerdo con la proposición. Usted debe marcar de acuerdo o en desacuerdo en el grado que mejor describa su comportamiento a la hora de escribir. Por ejemplo, si la afirmación dice, como Hemingway, yo escribo de pie, me encanta, y usted raramente o nunca escribe de pie, debe responder de la manera siguiente, casi nunca, porque como Hemingway, yo casi nunca escribo de pie. ¿Listo? Entonces, un poco esa es como la propuesta. Si otra afirmación dice, yo escribo con lápiz HBO 0.5 y usted algunas veces lo hace, o sea, no siempre, pero tampoco casi nunca, debe responder. Esos ejemplos están muy chistosos. Esto describe lo que yo hago o cómo me siento. Este cuestionario requiere que usted reflexione sobre su comportamiento al escribir. Algunos ítems serán fáciles de responder, pero otros pueden ser un poco difíciles ya que tendrá que analizar lo que tiene como hábito, es decir, lo que frecuentemente hace. Probablemente lo mejor es recordar lo que hizo la última vez que escribió. Eso sirve muchísimo porque a veces uno tiene se queda como en el deber ser de la escritura, pero no se centra en una experiencia puntual de escritura. Entonces lo que recomiendan en este cuestionario es recordar la última vez que escribimos. De esa manera puede dar cuenta de lo que hace, no de lo que quisiera hacer. Obviamente, esto no es para calificar, por tanto, siéntase libre para responder ingenuamente lo que hace y siente cuando escribe. Una vez más, no diga lo que desearía hacer y sentir, sino lo que realmente hace y siente. Por esto, a medida que avanza en el cuestionario, puede darse cuenta de que una respuesta anterior no era la correcta. Si eso ocurre, está bien devolverse y cambiar la respuesta para precisarla más. Eso es súper importante. Entonces, saber que vamos avanzando en el cuestionario, pero de golpe, pues, hay algo que quieran ajustar, que no les parezca que de pronto no es tan así. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que todo cuestionario tiene siempre como preguntas de monitoreo. No sé exactamente técnicamente cómo se llama eso, pero sé que existen y es que efectivamente hay preguntas que se escriben de otra manera y un poco lo que ayudan es a probar la fidelidad con la que la persona que hizo el cuestionario contestó. Entonces se van a dar cuenta que hay algunas proposiciones que se parecen, pero que en últimas es lo mismo dicho de otra manera. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Igual ustedes van a tener acceso al libro completo y pues al cuestionario. Entonces, la primera afirmación es, aunque es difícil, disfruto escribiendo.
Aunque es difícil, disfruto escribiendo. Yo les voy a contar cuáles son mis respuestas. Aunque es difícil, disfruto escribiendo casi siempre. O sea, sí, me encanta, aunque me parezca difícil. 2. He visto textos muy bien escritos y lo que escribo no es así. Esa sensación de que tú lees lo que escriben otros o lees, no sé, sí, lees lo que escriben otros, publicado o no publicado, y siempre nos parece que lo que escriben los otros es mejor que lo que yo escribo. Eso le sucede casi siempre, a menudo, algunas veces, ocasionalmente o casi nunca. A mí ocasionalmente, creería. Toda creída. 3. Mi primer párrafo debe quedar perfecto antes de seguir adelante. Mi primer párrafo debe quedar perfecto antes de seguir adelante. Que es una costumbre muy propia de las prácticas tradicionales de la escuela, ¿no? Esa idea de que entonces yo tengo que escribir y tiene que quedar perfecto el primer párrafo antes de continuar, es un absurdo perfeccionismo inculcado en la escuela, inculcado por nuestros padres también. Y eso lo que termina a veces pasando es que nos bloquea. 4. Cuando tengo que escribir algo, me demoro en terminar porque no puedo poner las palabras en el papel. O sea, nos queda más fácil pensar en lo que queremos escribir que escribir. Cuando tengo que escribir algo, me demoro en terminar porque no puedo poner las palabras en el papel. Eso les pasa casi siempre, a menudo, algunas veces, ocasionalmente o casi nunca. ¿Voy muy rápido o voy bien? Está bien. Bien. Gracias. Bien, sí, señora. Gracias, Mile. 5. Es difícil para mí escribir sobre temas que pueden ser abordados desde diferentes ángulos. Esta es de las que más me gusta. Es difícil para mí escribir sobre temas que pueden ser abordados desde diferentes ángulos. O sea, piensen cuántas veces no tuvimos un profesor o una profesora que tenía una mirada sesgada sobre un tema y que solo quería leer de nosotros algo que escribiéramos desde solo un ángulo, que era el del profesor. Y qué tan importante es en la formación de escritores desde una práctica social, desde la práctica social, desde ese concepto, la formación de un escritor que es capaz de abordar un tema desde diversos ángulos, desde diferentes perspectivas. Esa es la 5. 6. Me gusta tener la oportunidad de expresar mis ideas por escrito. Esta idea de la escritura como la posibilidad de expresar esas ideas, que es diferente al anterior, ¿no? Entonces también es un poco darnos cuenta de los diversos tipos de textos con los que escribimos, y como les conté, pues este taller tiene una mirada amplia, entonces la idea no es solamente centrarnos en los textos narrativos, como en el caso de los motores narrativos, sino textos argumentativos, descriptivos, diversos tipos de textos. Pues me gusta tener la oportunidad de expresar mis ideas por escrito, sí, eso sí se me facilita, pero de pronto ya hablar sobre diferentes temas desde diferentes ángulos ya me cuesta un poco más. 7. A veces me siento horas en mi escritorio incapaz de escribir algo, ese bloqueo así como, voy a escribir y no se me ocurre por dónde comenzar, ¿cierto? Eso puede pasarles casi siempre, a menudo, algunas veces, ocasionalmente y casi nunca. Es muy probable que no con todo tipo de escritura les pase. Con una fluya más, no sé, si vamos a escribir una carta a alguien o si vamos a escribir algo que nos pasó, seguramente será mucho más sencillo que si tenemos que escribir un ensayo, un artículo, una reseña o tenemos que, no sé, iniciar no sé, con un informe o incluso con la ruta de inmersión, ¿no? Listo, entonces esa era la 7. La 8, espero hasta encontrar la frase precisa. Fíjense que se parece a una anterior, ¿no? Y es un poco como la frase precisa, y que me quede bien, y que me quede perfecta, y que esté muy bien redactada, y que no vaya a tener errores de ortografía, que como esa fijación por la perfección, digamos, en las formas del lenguaje escrito. 9. Mientras escribo algo, llego a puntos que me detienen una o
una hora o más, que es un bloqueo ya no del comienzo, ¿no? No sé por dónde comenzar, sino no sé por dónde seguir, ¿no? No sé cómo continuar. Y eso es un bloqueo muy común. Ese era el 9. El 10, la gente está familiarizada con tantas cosas bien escritas que en comparación lo que escribo les debe parecer malo. Fíjense que se parece también a otra pregunta dicha de otra manera. Entonces, estos son como el tipo de contrastes que uno puede generar en un cuestionario para ver qué tan fiel es la manera en cómo responde la gente. Es que a mí me gusta mucho también diseñar instrumentos como estos. Me parece potente. Siempre y cuando nos lleve a una sistematización y esa sistematización nos permita construir un conocimiento que podamos compartir de alguna manera, transformar y que no se quede por allá guardado en un anaquel. La gente está familiarizada con tantas, bueno, ese ya pasamos. ¿Listo? Vamos a la 11. Tengo dificultad para imaginar cómo escribir sobre temas que tienen muchas interpretaciones. Parecida a la anterior. Tengo dificultad para imaginar cómo escribir sobre temas que tienen muchas interpretaciones. Eso nos pasa casi siempre, a menudo, algunas veces, ocasionalmente y casi nunca. Es importante que se fijen en dónde es que más se les presenta a ustedes un bloqueo. A todos, de alguna manera, todos alguna vez hemos experimentado algún tipo de bloqueo. ¿Sí? Eso es absolutamente importante tenerlo en cuenta. 12. A veces gasto más de 2 horas escribiendo el primer párrafo. Vuelve y juega, como no sé por dónde comenzar, no sé cómo comenzar, ¿cierto? Ese es el 12. El 13, creo que escribo bien. Creo que escribo bien, ¿cierto? Ese es el 13. Eso me pasa casi siempre, a menudo, algunas veces, ocasionalmente, casi nunca. Que es la autoimagen como escritor, que es fundamental, ¿no? A veces pasa que escribimos bien, pero nos sentimos inseguros. O pasa lo contrario, que es más común, y es que nos sentimos seguros, pero en realidad no estamos escribiendo bien. Esa es más complicada. Entonces, esa autoimagen del escritor es bien importante porque sería mucho mejor si realmente tratáramos de ser como estar en el punto medio en donde soy capaz de ver cuando escribo bien y me doy cuenta cuando no lo hago tan bien. Y eso tiene que ver con un entrenamiento personal, pero sobre todo tiene que ver también con una búsqueda de un otro, de un par, ¿no? Lector, sincero, porque el gran problema es que muchas veces no hay sinceridad, sino que por salir del paso es como, no, sí, está bien, no, está perfecto. Pero resulta que no, que tiene un montón de problemas. No está estructurado, qué sé yo, no tiene un cierre, no arranca bien, en fin. Entonces, siempre es importante contar, seguramente ustedes ya han ido encontrando en su propio proceso de formación escritora, personas con las que se sienten cómodos y a las que les pueden compartir también lo que escriben y que son sinceras con ustedes y les dicen, no va por buen camino, no sé, ese cuento está raro. Comenzaste la historia como 3 párrafos después. El final es absolutamente inverosímil. Ese personaje está muy plano. El conflicto no está bien planteado. Un montón de cosas, estoy pensando en textos narrativos, no necesariamente en textos narrativos, pensemos en textos argumentativos. Faltan argumentos, no hay una buena investigación, se nota que no está bien planeado el texto, en fin, muchas cosas que pueden pasar allí. Entonces es súper importante encontrar siempre esos pares, ¿no? Que nos permitan tener una mirada crítica sobre lo que hacemos y también aprender a ser autocríticos es fundamental. ¿En cuál íbamos? ¿Me recuerdan? 14. Están perdidos. Vamos para el 15 entonces. No, comenzamos la 14. Gracias. Mélida, gracias. Bueno, 14. Se me pasa la fecha en que debo terminar algo escrito porque me varo mientras trato de escribir. Esa es, ¿no? O esperamos hasta última hora. Ya, tenemos que escribir para mañana una crónica y si no, nos echan del periódico o algo así. Entonces, siempre estamos escribiendo y se nos hace tarde, siempre estamos encima del tiempo. Y por lo general, si pasa con escritura, pasa con casi todo.
15. A veces no estoy seguro de cómo organizar toda la información que he recopilado para escribir algo. Bueno, pues esto sí ya es un punto de avance, porque quien dice esto ya es consciente de la importancia de investigar, o en géneros periodísticos sería realizar esa relatoría, esa reportería, ese trabajo de reportería en donde, por supuesto, o sea, toda escritura requiere de una mínima investigación, por ficción que sea. Eso es súper importante. Entonces, pero a veces investigamos y hacemos ese trabajo de reportería y no sabemos muy bien cómo organizar la información, por lo tanto, eso también nos dificulta a la hora de escribir. Entonces, cómo organizar esa información es un buen punto. 16. Me doy cuenta de que escribo una oración y la borro, ensayo otra oración y la tacho. Hago esto durante algún tiempo. Esa inseguridad que sentimos con la escritura, ¿no? Entonces, pero además, visto desde otra perspectiva, es como la naturalidad con la que podemos asumir la escritura, ¿no? La escritura como un viaje, siguiendo un poco el tema de la pedagogía del viaje, todo lo que venimos hablando, de lo importante que es extraviarse, de dudar, de preguntarse, de no saber, de volver a comenzar, ¿no? De borrar. A veces eso, digamos, dentro de esos mitos o esas creencias, pues está mal visto. Si ustedes recuerdan, en el colegio, en la escuela, estaba muy bien visto llevar un cuaderno en absoluto orden, con esfero, sin tachones, con colores, sin salirse del renglón. Y si lo hacíamos era porque estábamos, mejor dicho, súper bien en escritura, no importaba el fondo, importaba era la forma. Entonces también este afán de perfeccionismo en la escritura ha sido también que, digamos, ese afán nos bloquea muchas veces, ¿no? Nos pone como contra las cuerdas cuando escribimos. En un momento porque no logro. Bueno. Me doy cuenta que escribo una oración y la borro, ensayo otra oración y la tacho. Hago esto durante algún tiempo. Listo, esa era la 16. 17. Es terriblemente difícil para mí empezar un escrito. Creo que es como la tercera vez que lo dicen de otra manera. Es terriblemente difícil para mí empezar un escrito. ¿Por dónde empiezo? No sé, hay que escribir un cuento sobre las vacaciones. ¿Cómo comienzo? ¿Por dónde empiezo? ¿No? De eso hablábamos mucho también en el módulo de motores narrativos, ¿no? Cómo darle vuelta a ese proceso creativo para que de alguna manera la escritura esté relacionada con la vida misma y con la experiencia de vida que desarrollamos o que vamos viviendo, y cómo la escritura puede surgir precisamente de esas experiencias de vida y no la práctica de la escritura como algo absolutamente inanimado, desconectado de la vida, desconectado de la experiencia, como si escribir fuera un asunto de escritorio, papel blanco o computador con la pantalla blanca y empezar a escribir de la nada. Eso es terriblemente difícil, creo que en muchas ocasiones. 18. Cada oración que escribo tiene que estar perfecta antes de continuar con la siguiente. La misma del párrafo, pero ahora con oraciones. Entonces, una oración perfecta. Y luego la otra, y de alguna manera lo que proponen estas dos autoras de este libro es, si usted se detiene demasiado a pensar en la perfección de lo que está escribiendo, pues no va a fluir, no va a fluir, no va a permitirse a desarrollar un proceso de escritura mucho más natural, mucho más tranquilo. Ya vendrá el tiempo, ya habrá momento para revisar, pero es que todo eso es lo que nos han inculcado finalmente en la escuela y nuestros propios padres, ¿no? Bueno, esa era la 18. Vamos a la 19. Encuentro difícil escribir ensayos sobre libros y artículos muy complejos. ¿Sale? Ese tipo de escritura que requiere de argumentación, de una investigación profunda, de una estructura, ¿no? Porque hay tipos de textos que tienen ya unas estructuras relativamente formadas, organizadas de una determinada manera. Entonces, ese tipo de textos nos cuesta mucho más escribirlos, ¿no? Yo diría, encuentro difícil escribir ensayos sobre libros, artículos muy complejos, tesis de grado, tesis de maestría, ¿no?
escribir el marco, la justificación o el marco teórico de... o pensemos incluso en lo que significa escribir un proyecto, ¿no? Creo que muchos de nosotros nos enfrentamos todo el tiempo a eso, a la escritura del proyecto. Y hay mucha gente que se enfrenta, por ejemplo, al diseño de un proyecto directamente sobre el formato. Pero resulta que hay un proceso primero en la construcción de un proyecto y ese proceso es una elaboración, una reelaboración, hay muchos borradores, hay dudas, nos perdemos, volvemos y nos encontramos, nos inspiramos, hay días que no, en fin, ese tipo, digamos, pues ese es el proceso natural de la escritura también. Entonces, a veces nos forzamos de una manera en donde efectivamente lo que en últimas hacemos es creer en una escritura como producto y no en una escritura como proceso, que es precisamente a lo que le estamos apostando con este cuestionario y en general con este taller. 20. Creo que las otras personas reaccionan positivamente a lo que escribo. Es decir, vuelve y juega, la autoimagen del escritor, ¿no? ¿Qué sentimos que el otro piensa cuando lee algo que yo escribo? ¿Sí? Por lo general, como también somos inseguros con muchas cosas, por lo general también sentimos, bueno, que escribimos, que no escribimos, o sea, que la gente no tiene una reacción tan positiva frente a lo que escribimos, o tal vez sí, y no lo sabemos, o no somos tan conscientes. 21, escribir es una experiencia muy desagradable para mí. Yo sé que para muchas personas escribir es desagradable, es tremendamente desagradable. Y pues experimenta todos los bloqueos anteriores, todos. ¿No? O de pronto solo experimentamos de algunas zonas, ¿no? Esto es como el gran tema, los bloqueos, ¿no? Pero eso es todo un universo, ¿no? De bloqueos. Y descubrimos que hay bloqueos que están relacionados solo con ciertos asuntos de la escritura, no con todos. 22, encuentro difícil escribir lo que quiero decir, que es porque probablemente yo creo que hay muchas personas que les gusta escribir lo que quieren decir, expresarse, expresar sus emociones, contar sus historias, lo que les pasó, qué sé yo, escribir sobre su vida, muy como en la línea de lo autoficcional, ¿cierto? A otros les gusta escribirse más para expresar en general lo que sienten frente a una situación particular, a la realidad dura de este país, bueno, en fin. Pero hay otros desafíos de la escritura que son aún más complejos, ¿no? Entonces, eso es como lo que finalmente en ese mundo nos vamos moviendo con la escritura y un poco la idea también es identificar si me cuesta más, no sé, por ejemplo, escribir sobre mí mismo que escribir sobre una realidad desde el argumento, qué sé yo, soy muy metódico, me gusta mucho construir argumentos, qué sé yo, pero sobre mí, ni por chiras. Y leerlo en voz alta o compartirlo con otras personas, mucho menos, ¿cierto? Que son personas mucho más reservadas, introvertidas, qué sé yo. Y hay otros que no tenemos problema con compartir y que todo el tiempo estamos como escribiendo sobre nosotros a través de redes sociales o en nuestro diario o qué sé yo, que todo el tiempo estamos como también generando textos más de ese tipo, como más de autoficción. Y 23, se me dificulta escribir cuando tengo que comparar y contrastar o analizar, como todas estas operaciones de lo que significa la escritura en relación a una escritura más propositiva, más argumentativa, más crítica, ¿no? Y en donde efectivamente tenemos que comenzar a comparar dos realidades paralelas o a contrastarlas o a analizar una situación determinada y ser capaces de hacer ese análisis a través de la escritura, eso cuesta un poco más. 24, algunas personas experimentan periodos en los cuales no importa el esfuerzo que hagan, escriben muy poco o nada. O sea, en general, hay momentos en donde nos bloqueamos más que otros momentos. Cuando estos periodos son muy prolongados, decimos que esa persona tiene un bloqueo del escritor. Piense con qué frecuencia experimenta usted un bloqueo en general del escritor, ¿no? Hay etapas, ¿no?, de la vida, qué sé yo, tienen que ver también con la etapa de vida que estamos atravesando, con las dificultades personales, familiares, con los momentos que estamos viviendo, o por el contrario. A mí, por ejemplo, me pasó que en la primera etapa de pandemia, la más dura, escribí más cuentos
que en toda la maestría. O sea, me escribí un libro de cuentos en la primera etapa de la pandemia. Escribí como 50 y pico de cuentos. Y en la maestría no escribí tanto, no escribí tanto. Entonces, de alguna manera, a veces, cuando la misma vida lo lleva a uno contra las cuerdas, es cuando uno más escribe. Puede ser. O por el contrario, para otras personas necesitarán, no sé, ciertas condiciones de tranquilidad. No, yo soy más una escritora extrema. A mí me tiene que llevar contra las cuerdas, tengo que estar pasando por un momento súper difícil. Me gusta escribir en condiciones difíciles también cuando estoy viajando, que soy yo en el bus, en el celular, en fin. Uno también se descubre como un tipo de escritor en su propio proceso, ¿no? Porque cada uno tiene un proceso escritor muy distinto. O sea, podemos ponernos de acuerdo en ciertas cosas, pero cada uno, y la idea y la propuesta de este taller es que cada uno de ustedes descubra su propio proceso escritor y entienda de qué manera se siente menos bloqueado y cómo pueden fluir mejor las cosas. Hay quienes necesitan ciertas condiciones físicas para escribir, que el escritorio esté perfecto, que las hojas no el como, que la mesa tiene que estar limpia, que no le hagan ruido, que la luz, que el café. Entonces hay un montón de rituales también alrededor de la escritura y que tiene que ser en el computador grande porque en el chiquito no, o debo escribir primero a mano y en lápiz antes de comenzar a pasar en limpio o al menos un borrador un poco más elaborado en el computador, etcétera. O sea, ahí sí, digamos que hay diferentes condiciones con las que nosotros contamos con la escritura y que hacen de nosotros ser escritores que nos gusta la comodidad o por el contrario, que encontramos precisamente ese impulso de escritura en las condiciones más adversas, como a mí en particular me pasa. Entonces, este cuestionario, bueno, por aquí están varios comentarios. Silvia Gaitán dice, sí, para algunas personas desafortunadamente al llegar a la universidad los vacíos académicos salen a flote, los vacíos académicos, y además en todos los sentidos. Nini dice, yo saqué la hoja. Firar ya nos dio pánico escénico, jejeje. Karen se ríe también, jajaja. Mauricio, bien. Firar, buen ritmo. Bien, bueno, con respecto a cuando pregunté que si iba muy rápido, Nini dice, eso proviene de la política que dice que las cosas que se hacen bien hechas o mejor no se hace nada. ¿De acuerdo, Nini? A mí me gusta una frase con la que yo me siento súper identificada y es el hacer las cosas bien por el hecho de hacerlas bien. Me encanta. Amalia, casi nunca, jeje, así funciona mi cerebro. Amalia, nos tienes que explicar a qué te referías con ese casi nunca, jeje, así funciona. Es que lo va comentando en vivo y tú lees al final, entonces te pierdes todo el contexto. Pero, por ejemplo, a mí sentarme a trabajar me cuesta un trabajo horrible, pero es algo, así funciona mi cerebro. Ajá. Entonces me toca hacer todos los juegos y artimañas para poderme sentar a trabajar. Y entonces es algo de cómo funciona, está hecho el cerebro de las personas. Cada cual piensa de una forma distinta. Y no tiene nada que ver con su habilidad o no habilidad. Uh-huh. Sí, es la manera en cómo se va construyendo el propio proceso creativo, pero digamos de manera más particular, pensando en la escritura como práctica, en el proceso escritor. ¿Sí? Firar comenta confrontar fuentes. Muy bien, estás complementando la afirmación 15 y hablas de la importancia de eso, de confrontar las fuentes y poder ser capaces de hablar de un mismo tema desde diferentes perspectivas. Amalia, no paila, sí, vuelvo y me descontextualizo, pero es que cuando tengo el libro abierto y te estoy mostrando la pantalla no puedo ver el chat. O no sé si yo no estoy viendo bien el chat. Daniela dice, en mi colegio nos hacían numerar las hojas y no podíamos arrancarlas. No, ay, Daniela, sí, seguro. Sería maravilloso. Yo, si fuera profe de un colegio, aunque he sido profe en algunas ocasiones, pero muy poquitas y contadas, porque yo creo que me da también como angustia estar de todo metida de cabeza en un colegio. Pero sería buenísimo, no importa incluso el área de conocimiento, que sea uno profe, que en vez de llevar un cuaderno nos llevara una carpeta, un foliado, sí, para ir foliando y que pudiera cada estudiante llevar los diferentes borradores, las hojas tachadas, las ideas, como los cuadernos, como el cuaderno de bocetos o el de apuntes o lo que nosotros llevamos ahora que estamos más grandes y ya no estamos,
con ningún adulto encima diciéndonos que por qué escribimos por fuera de los renglones o por qué tachamos o por qué. Sería mucho más interesante hacer ese tipo de apuestas, ese tipo de apuntes, de elaboraciones a través de la escritura, en donde podemos tachar, donde podemos escribir con esfero, con lápiz de manera desordenada, luego entonces pues también de manera ordenada, ¿por qué no? Y poder llevar así como ese proceso y que pudiera darse valor a ese proceso y no única y exclusivamente al producto final. Es más, creo que tiene más valor el proceso que lleva un estudiante o que lleva un usuario de una biblioteca, en el caso de un taller de escritura de algo, que el cuento final o el poema que vamos a publicar para presentar en el concurso, etcétera, etcétera. Eso me parece súper clave. Firar dice, siempre me bajo nota el cuaderno, me imagino, es un desorden de cuaderno el de Firar. Pero era eso, o sea, no importaba el fondo, sino la forma. Entonces, si el cuaderno, o sea, podías tener no sé, una serie de elaboraciones que se notara el proceso como de crecimiento y de construcción, qué sé yo, la investigación, los mapas mentales, los infogramas, la cantidad de instrumentos que hay para planear un texto y que todo eso esté allí y que podamos ver como todo ese proceso sería mucho más rico que en sí mismo el producto. Dice Fernando, ocupábamos un cuaderno exclusivo para caligrafía con revisiones semanales, era terrible, y con el esfero rojo, ¿no? Que era así, la bola roja y la nota en rojo. No, sí, absolutamente. Bueno, todo este asunto de, bueno, no, quisiera que más bien abrieran los micrófonos y me contaran cómo les fue en el cuestionario, qué encontraron, qué bloqueos sienten que están, o sea, cuáles son los bloqueos más comunes y si han identificado una cierta zona o si en general sienten que es como un poco todo, o en dónde creen ustedes que está el mayor bloqueo. Eso en términos, digamos, ya personales de cada uno en el ejercicio que hicieron del cuestionario. Lili, pues a mí me gustaría como hablar, bueno, recuerdo como que el año pasado, en medio de la pandemia, a mí siempre, digamos, me ha gustado mucho como escribir, sobre todo como relatos muy cortos de cosas que me suceden como en la vida cotidiana. Y el año pasado, en medio de la pandemia, con lo que empecé, participé de un proceso de escritura con mujeres, donde digamos la persona que dinamizaba el espacio hacía o planteaba más bien unos ejercicios muy interesantes con preguntas. Y a partir de las preguntas se desarrollaban, digamos, como los escritos poéticos. Entonces pienso que a partir de ahí como que encontré que las preguntas me motivaban como a escribir, ¿cierto? Entonces los textos o los ejercicios que tienen que ver con responder, digamos, como una pregunta, problema. Esperen un momentico. No te preocupes. Mientras tanto, Andreita dice, yo hice un ejercicio así con muchachos de 8º grado. Un diario que llevaba en un folder. No hubo intervención alguna de mi parte, solo la de elogiarlos por animarse a escribir y dibujar lo que pasara en sus vidas. Bien, Andreita. Igual también es importante aquí, ya te doy la palabra, déjame y termino aquí de comentar lo que Andreita nos está compartiendo en el chat y es como también la importancia de hacer un taller de edición, ¿no? Si bien está bien animarlos a escribir y a dibujar, también es como en estas formas de trabajo colaborativo, co-creativo y colectivo, podemos lograr armarnos de un taller que nos permita hacer revisión, que nos permita hacer edición y que lo podamos hacer de manera grupal, trabajo en equipo, porque esto nos permite también crecer juntos y saber que además en el proceso de la escritura, un poco también lo comentábamos en el módulo de motores narrativos, pues uno va descubriendo que tiene habilidades para editar o que tiene habilidades para planear, para hacer investigación. Entonces casi que también se pueden plantear ejercicios de escritura que a cada persona le permita identificar también en dónde se siente más cómodo y ser capaces de crear un texto de manera colectiva
y de manera co-creativa, pues es una labor muy bella que creo que también necesitamos nosotros como promotores de lectura fomentar más, ¿no? Como que la escritura no solo individual, sino la escritura colectiva. Ahora sí te devuelvo la palabra. Sí, Lili, entonces como que sobre todo descubrí en ese proceso de escritura que se me facilitaba como escribir a partir de preguntas, pero también descubrí que el tema de exponer al público lo que uno escribe resulta siendo un proceso muy complejo, ¿cierto? Porque entonces uno se llena como de muchas dudas, entonces, ay, ¿será que lo que escribo sí está bien, sí está bonito? O hay gente que escribe mejor que yo, entonces pienso que a veces como que esas dudas, sobre todo eso lo hablábamos mucho en ese grupo de mujeres, como que es lo que lo limitan a uno más, porque uno a veces escribe, pero le cuesta socializar con otros lo que escribe. Entonces creo que eso es también como una cuestión muy grande que se encuentra en los procesos de escritura, ¿cierto? Hablar con otras y otros de lo que escribimos. Y como también lo hemos dicho en otros momentos, que la escritura esté relacionada con la vida misma y con lo orgánica que es la vida, ¿no? La escritura es una práctica orgánica, no es una práctica artificial, no somos autómatas, ¿no? Aunque hay un autómata escritor divino, hay varios de hecho en el mundo, y me encantan los autómatas en general y todo el tema de las máquinas y demás. No somos autómatas, somos seres humanos, por lo tanto, escribir es un acto humano. Eso me parece bellísimo. Mauricio y Amalia. Mauricio primero y luego Amalia. Hola, bueno, tengo varias cositas por mencionar. Mm, a ver, lo primero es, pues en ese cuestionario encontré pues como una serie de cosas en las que me va mal, entre comillas, que son muy duras para mí. Bueno, yo suelo escribir mucho, yo me mantengo escribiendo casi que todos los días. Sin embargo, cuando a mí me ponen a escribir un artículo de investigación, hasta ahí me llega todo. Pues se me hace muy complejo, mucho más difícil, aunque yo suelo ser muy sistemático, suelo pues como averiguar las fuentes, como ese tipo de cosas, pero es una escritura que en lo personal me da muy duro. Es complicada y siento que incluso pues hay personas que están, por ejemplo, en el mundo de la literatura, que escriben poesía, ese tipo de cosas, pero pues es algo como recurrente. Entonces, uno tiene que saber acercársele, uno tiene que saber pues cómo sistematizar o cómo buscar un método para hacerlo de una manera más amigable, entre comillas, podríamos decirlo así. Bueno, y lo otro es que pues tengo como una observación que pues es como muy personal. Es la cuestión de que hay muchos de los bloqueos pues que se mencionaban como en este cuestionario que surgen precisamente de un desconocimiento del proceso de composición de un texto, que el proceso de composición de un texto es completamente equivalente al proceso creativo. El proceso creativo tiene unos pasos igual como el proceso de composición de un texto. Lo que pasa es que muchas veces eso no se lo enseñan a la persona que está escribiendo, eso no se lo enseñan al artista, entonces hay ¿cómo decirlo? Como una serie de cosas que quedan en el imaginario y eso, entonces está como, bueno, no, uno va a escribir algo y tiene que quedar en principio como ya súper bien escrito. No, eso no, pues no es algo así, es todo un proceso. Y es algo pues que yo he podido notar como con algunas personas que yo a veces edito pues como textos. Y hay personas que me mencionan como, ay, yo estaba escribiendo un texto, pero eso es tan complicado, eso es tan
complejo, yo no soy capaz, es que me queda muy horrible. Y yo soy, pero vos sabes cómo ese es el proceso de composición. Y me dicen, ¿qué es eso? Pues tampoco se trata de que todo el mundo escriba, pues como que siga el mismo método siempre, pero eso es algo que a uno le permite entender una serie de cosas acerca de la escritura. Entonces uno coge un texto, lo lee y lo escribe, perdón, y no tiene que quedar perfecto a primeras. Eso no tiene que quedar perfecto a primeras. Uno lo deja por allá, después lo coge, lo edita, lo edita, revisa pues como una serie de cosas, 3 niveles, gramática, pues la cohesión general, pues el nivel de frases, pues hay una serie de cosas de tips, de cuestiones que ayudan a coger esos bloqueos y desactivarlos. Total. Son una serie de cosas que no se suelen enseñar. Entonces eso hace muy complicada pues como la escritura. Sí, sí, total. Bueno, era como eso. Y la práctica del resumen, ¿qué tal? La práctica del resumen en el colegio. Esa es la típica, ¿no? Como, ¿qué opinas del resumen? Haga el resumen sobre... No sé, a mí me iba muy regular con los resúmenes. Me iba como muy regular. Es que, no sé, me parece que es como muy... Se vuelve como algo muy mecánico, como haga un resumen y uno es como muy predispuesto. Entonces como que ya eso como que uno le coge pereza a ese tipo de cosas. Claro. Hay pues también hay como una serie de acercamientos a la escritura, que alguna vez me parece que hablamos a lo largo del diplomado, que también hay una serie de acercamientos a la lectura que son muy traumáticos. Entonces, ¿qué pasa? La gente como que, pues, atrás, dejan esas posibilidades en su vida como lejos. Entonces, es Se vuelve importante. como una especie de escritura imitativa o prescriptiva, de alguna manera. Nati se está comentando, además de todo libro, ya hay resumen en internet, como para qué hacer el resumen. De hecho, en Panamericana venden ¿se acuerdan de los análisis de todos los libros del Quijote? Análisis de... Y nadie se iba a leer el Quijote, iban a comprar el análisis en Panamericana. De acuerdo. Gracias, Mauricio, por tu intervención. Le voy a dar la palabra a Amalia y a Nini y me permiten como ya ir apuntalando algunas cosas importantes sobre el proceso de la escritura, porque ya se nos está agotando el tiempo. Hay una cosa llamada el Rincón del Vago, ¿se acuerdan? El Rincón del Vago, sí. Sí. A mí este cuestionario sobre la escritura me hace caer en cuenta cómo me molesta tener que escribir proyectos. Me molesta muchísimo. Siempre utilizo una artimaña que se van a reír de mí, y es que Google Docs tiene la posibilidad de dictarle, entonces le dicto y después edito, porque me cuesta trabajo horriblemente. Para mí la escritura, yo escribo por divertirme, entonces no tiene que quedar bien. Siempre tengo 1000 cuadernos de 1000 apuntes, de 1000 cosas. Cuando era niña guardaba frases de todo. Estoy siempre anotando cuentos por todos lados. Y cuando llegué como a mi momento en la vida de escribir libros, porque para los que no saben, yo escribo libros, como que sufría mucho. Decía, pucha, pero yo no sé escribir, ¿qué hago? Y me acuerdo que un día íbamos entre un taxi, llovía, diluviaba, íbamos como todos los ilustradores de la feria del libro hacia Teusaquillo a tomar cerveza, y Gusti empezó a contarnos cómo escribió La Mosca. Sí. Y entonces fue muy chistoso porque hasta el taxista tuvo que ver, y se voltea y dice, no, porque yo le pasé todo eso a mi escritor fantasma y él escribió todo. Y yo le dije, ¿perdón? Y dice, sí, no, yo hago la idea lo mejor que puedo y hay una persona que me lo pone todo bien. Y yo, un escritor fantasma. ¡Ay, marica, qué chimba esto! Porque yo toda la vida juro que yo tengo que hacer todo bien. No, para eso existen los equipos, la gente que sí sabe hacer las cosas, ¿no? Entonces yo puedo sentarme y existe el corrector de estilo con el cual yo puedo tener conversaciones y podemos llegar como a algo que está bien cuajado. Y me parece chévere como esa cosa colaborativa
de la escritura que no me, que hace que yo pueda dedicarme a lo que puedo hacer mejor y le da posibilidad también de interactuar con el texto a otras personas. Eso me gusta. Como Total. que no, a veces como que pensamos que originalidad es como, oh, lo hice yo solito, salió de mí, es mi huevito. Y no, ¿por qué? A veces también hay muchas manos apoyando los procesos y cuando la gente termina viendo el texto, por ese texto ha pasado muchos ojos, manos, voces, ¿no? Hay que ser más bien cuidadoso teniendo gente de calidad que te lea objetivamente, que te aporte, ¿no? Sí, total. Pero se puede, no, no estamos solos. No, y no tenemos que ser buenos en todo, que eso es lo que también me parece. Sí, podemos desarrollar poderes con la escritura, pero pues hay ciertos poderes de los que hay que saber, pero porque pues, precisamente de alguna manera hay que hablar con el corrector de estilo, o con el editor, Claro. sí, pero también entender que no estamos solos. Y yo creo que la escritura sí que, o sea, si la lectura se ve también de una manera tan individualizada, tan autónoma, y entonces uno lee para sí mismo y en la intimidad y etcétera, etcétera, que es muy ilustrada, digamos, esa concepción, ¿cierto? Con la escritura pasa igual. Entonces, como que los procesos creativos y el tema de los derechos de autor, hay muchas cosas detrás, ¿no? Que tiene que ver con esa incapacidad a veces de vernos como de verdad desarrollando procesos de creación con otras personas. Yo creo que esa es la clave y yo creo que nosotros como promotores de lectura, como mediadores, esa es la pregunta central. O sea, si la escritura es una práctica social, ¿por qué la hago solo? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué pretendo desarrollarla solo y por qué pretendo además hacerlo todo bien y solo? Claro, y además cuando hay tantas cosas que la están nutriendo, tantas cosas ajenas a ti, entonces, ¿por qué tendría que salir todo de ti? No, ni que uno fuera ahí como el procesador de textos, ¿no? La máquina, el autómata El del que autómata, les hablaba. total. Buenísimo. Nini dice, ese rincón del vago es la muerte de la conciencia académica. Nini, la muerte de la conciencia académica está buenísimo. Andreita dice, mis respuestas fueron casi siempre, para mí es muy difícil escribir y cuando sale el producto final me comparo con mis escritores favoritos. Ah, pues a propósito de eso, yo tuve un profe en la maestría de escrituras creativas que nos aclaró que uno debería tener al menos 3 niveles de escritores que uno admira. El escritor que uno cree que podría llegar uno a ser, como yo quisiera escribir como Evelio José Rosero, yo tengo ese, pero no voy a escribir como William Faulkner, que para mí es el autor del cielo. Entonces un poco lo que él proponía era, piensa en un autor del cielo, un autor digamos, de una alcanzable posible y el autor que tú sientes que estás como a la par, ¿no? Yo escribo como un amigo que escribe muy bien o como una persona que yo admiro y que está más o menos como en el mismo momento del proceso y eso me parece bonito para no ponerlo como en términos de, ¿no? Poner algo demasiado extremo. Eso es mortal. Considero que cada persona tiene una voz que merece ser escuchada o leída, pero aún así no me considero con ese talento, ni hablar del dibujo, no tengo esa destreza tampoco. Sin embargo, me gusta escribir para mí o calcar dibujos que me encantan, así no lo haga de manera profesional. Sí, y todo eso tiene que ver con la autoimagen. Y aquí como promotores de lectura, yo siento que es súper importante tener claro, ser conscientes de nuestro proceso, tanto de lectura como de escritura y en general, como en relación con las diferentes formas de leer y escribir. Porque eso nos permite, al ser nosotros conscientes, vamos a poder hacer una mediación también mucho más diáfana, más tranquila, más natural, más espontánea, más auténtica. Eso me parece también fundamental. Catalina dice, ¿cómo pasar de un ejercicio de escritura personal por el deseo de expresar algo, un proceso creativo que tenga como propósito crear una obra? Ese es el gran reto. Y para eso les dejo también la invitación abierta del diplomado en creación narrativa, porque vamos a poder resolver muchas cosas técnicas, pero no solo técnicas, sino también didácticas, pero también de las formalidades del lenguaje escrito que también hay que pensar, ¿no? La gramática, por ejemplo, o cómo basarnos en formatos que ya existen, cómo entender que la originalidad no lo es todo y que en realidad eso, tratar de ser originales tal vez no es tan, digamos, no es la gran apuesta, sino más bien cómo aprovechamos lo que ya existe, ¿no? Que esa también es otra forma de generar esos procesos de escritura.
¿Cómo pasar? A Lili, me encantó este taller, el cuestionario me puso a cabecear, debo desconectarme, bonita noche para todos, gracias Daniela, sí, efectivamente no me alcanzó el tiempo para hablar de planeación, transcripción, revisión y edición, que son como las 4 grandes etapas que estas 2 autoras proponen y que nos dicen como desarrollen al menos una planeación, no siempre pues para escribir un poema no necesitamos necesariamente planear, pero si vamos a escribir un ensayo, un artículo, una reseña, qué importante es planear. Entonces, ver en qué momento nos puede servir la planeación, en todo momento es importante que desarrollemos esa investigación, que hagamos esa reportería de lo que estamos escribiendo, por más que estemos escribiendo ciencia ficción o fantasía, lo que escribamos tiene que ser verosímil en el caso de los textos narrativos y por supuesto si ya es un texto argumentativo con más razón tenemos que ser súper juiciosos con las fuentes, realmente saber construir muy bien los argumentos, poder desarrollar muy bien esa escritura para que efectivamente, y apropiarnos de esas macroestructuras de las diferentes tipologías textuales para que efectivamente podamos desarrollar esa escritura con mayor solvencia, pero sobre todo, como hemos dicho con Amalia, junto a Amalia, pues también preguntar y rodearnos de una comunidad de escritores que nos permita seguir creciendo. Eso me parece también fundamental. Entender que planeamos, transcribimos, revisamos y editamos, pero eso no es un paso 1, 2, 3, 4, sino que es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Que planeamos, vamos escribiendo, de alguna manera también vamos revisando, aunque la revisión y la edición es mejor siempre dejarla un poco hacia el final para que podamos fluir en la escritura, no preocuparnos porque todo quede perfecto, sino ir desarrollando ese proceso, ir desarrollando los diferentes borradores y ir puliendo, ¿no? Hay un poeta venezolano que me encanta que se llama Eugenio Montejo, tiene un texto bellísimo que se llama Taller en Blanco y que habla precisamente, compara la escritura con lo que es para el panadero hacer pan, ¿no? O sea, esa elaboración, esa paciencia, ese amor, también la dificultad, ¿no? Porque si la levadura se calienta mucho para activarla, pues la levadura se muere y el pan también queda mal. Entonces también como eso, ¿no? Como saber técnicamente ciertas cosas para poderlas resolver y pues el panadero maestro es el panadero que practica y practica y hace las cosas por el hecho de hacerlas bien y pensemos en el artesano de Richard Sennett que también hemos comentado varias veces en este diplomado, y eso me parece fundamental, entender la escritura como un proceso humano, de conciencia, de ensayo y error, de extravíos, de dudas, pero sobre todo de acompañarnos en ese viaje que es la escritura también, ¿no? Eso me parece fundamental. Yo escribo de lo que observo a mi alrededor, mediada por las emociones que esas situaciones me despiertan, ¿sí? La idea es también el desafío de alguna manera que tenemos todos es cómo nos formamos como escritores de diversos tipos de textos en lo posible para precisamente irnos como poniendo también nuevos retos, ¿no? Si escribimos mucho desde mi sentir, bueno, ¿cómo escribo un cuento que no tiene que ver necesariamente, aunque siempre hay algo de autoficción en lo que escribimos, cómo nos proponemos desarrollar procesos de escritura en donde no estamos poniendo el 80% de lo que somos, sino cómo estamos construyendo, por ejemplo, un personaje de cero y cómo estamos construyendo un universo narrativo también de cero. Dice Fira, las pautas que hemos puesto sobre la mesa nos permitirán generar un proceso visceral con gran contenido propositivo desde la estructura lógica. Así es, Fira. Pues esto nos daría para muchísimo más, para conversar muchísimo más. Seguro que sí, pero voy a compartirles el libro completo de Rita Flores y Clemencia Cuervo. Sé que muchas de las cosas que están allí les van a ser de gran utilidad y también me gustó mucho que pudiéramos conversar alrededor de los bloqueos porque de una nos pone como en situación y nos enfrentamos a lo que somos como escritores y de alguna manera también nos pone preguntas acerca de cómo acompañar, orientar esas prácticas escriturales con los otros, que es nuestra labor como promotores de lectura, como mediadores de la oralidad, de la lectura y la escritura que trabajamos desde nuestras rutas de inmersión. Bueno, hasta aquí nuestro taller. Espero que les haya gustado mucho. Les prometo compartirles los materiales a los correos electrónicos y por WhatsApp, tanto la composición como el libro del regalo de la escritura. Y bueno, ahonden un poco sobre esto de la planeación, la transcripción, la revisión y la edición, lo que proponen ellas, saber de allí qué herramientas pueden tomar para ustedes mismos, pero también
para su labor como promotores, como mediadores, ¿vale? Muchísimas gracias por haber asistido a este taller y recuerden entonces que mañana vamos a estar con Yolanda Reyes a partir de las 6 de la tarde y que, como es costumbre, a las 5 de la tarde les estará llegando a sus correos y vía WhatsApp, si están en el grupo de la tercera edición, y si no, solo por el correo electrónico, el enlace para que puedan acceder al taller con Yolanda. ¿Listo? Muchas gracias, Lili. Buenas No, noches. muchísimo gusto, feliz noche para todos y besitos. Cuídense mucho, que tengan. Descansen, gracias, profe. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Con gusto. Ahora sí, Buenas noches. Gracias. que estén bien. Chao.